Y cuando tú y yo obedecemos ese mandamiento, ahí Dios empieza a respaldarnos a nosotros. Amén. Y ese es el key de la cuestión. Entonces, la vida de nosotros no consiste en lo que poseemos. Y a mí me gusta mucho porque este profeta menor dice así, yo voy a mencionarlo ya quién es ese, pero me gusta porque empieza, cuando él ve una situación tan difícil, lo primero que él habla aquí, lo primero que yo aprendo aquí en este libro es de la oración. Porque él dice así, sobre mi guarda estaré. O sea, yo voy a estar en mi guarda, yo voy a estar velando. Aquí me habla de un centinela que está velando. Entonces él dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza voy a firmar el pie. Este no es un hombre que busca la respuesta de otro hombre, este es un hombre que busca la respuesta de Dios, que se tira en oración y le dice, no entiendo la situación, pero yo voy a estar firme aquí hasta que tú me respondas, porque yo sé que tú me vas a responder. Aleluya. Es alguien que tiene confianza porque tiene una relación con Dios y sabe que aunque se demore la respuesta, yo sé que tú me lo vas a dar. Y dice, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie. Y velaré. Ahí está la cuestión. Voy a velar, voy a velar. Por eso que en el Nuevo Testamento dice, si alguno está ansioso, ¿qué es lo que dice la Escritura? Dice, ven y echa tu ansiedad sobre él. Y este Abacú estaba ansioso. Y dice así, velaré para ver lo que se me dirá. O sea, voy a estar firme hasta que yo obtenga la respuesta que necesito. Pero hoy en día no nos gusta orar. Hoy en día queremos vivir una vida estilo Macroway, todo rápido. Amén. Y él dice, yo voy a estar para ver lo que se me dirá. ¿Y qué he de responder tocante a mi queja? Alguien que se estaba quejando. ¿Quién se ha quejado aquí? Amén. Entonces había una queja que lo tenía molesto a él. Y si tú notas el capítulo 1, inclusive leyendo el capítulo 1 de Abacú, pero yo no quiero que ustedes lo busquen porque no es ahí donde vamos a desarrollar. Pero dice aquí la profecía que vio el profeta Abacú, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré? Nótese, hay un clamor, entonces hay una oración que se está haciendo. Hay un clamor. ¿Cómo empieza el libro? Empieza como una oración. Empieza alguien tirado delante de la presencia de Dios diciendo, no entiendo esta situación, pero esto me molesta. Y esto produce en mí una queja. Y hay algunos hermanos que en vez de ir delante del Señor con alabanza, se van con queja avanza. Amén. Y dice así, ¿hasta cuándo, Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Daré voces a ti. Estoy clamando, pero no veo que tú me respondes. Bendito el nombre de Jesús. Entonces es un libro que lo primero que empieza es con oración. Y una de las primeras herramientas que Dios nos da, que escasea mucho hoy en día en nuestras vidas, es la oración. Amén. Y el libro empieza de esta manera. Pero, gloria al nombre de Jesús. Porque hoy vengo a hablar específicamente al cansado. Y dice Josefo, un historiador judío, que cuando habla de Abacú, dice que Abacú, su nombre tiene dos significados. Dice que puede significar hierba fragante. ¿Qué es una hierba fragante? Cuando usted se acerca a una flor, a una hierba que tiene un olor fragante, ¿qué es lo que sucede en su vida? ¿Le da como un refrigerio, sí o no? Porque el término fragante es algo que te estimula, ¿sí o no? Y dice que Abacú, para algunos dice que significa hierba fragante, pero para otros dice que significa a alguien que abraza a otra persona que está necesitado. Entonces Lutero decía que la H que aparece en Abacú, esa H tiene ese significado de alguien que abraza. Pero algunos maestros judíos dicen que este Abacú, y esto no es doctrina, esto es un comentario que a mí me llamaba la atención, dice que este Abacú es el niño que vio aquella tsunamita cuando Eliseo le dijo, para el año que viene abrazarás un niño. ¿Ustedes conocen la historia? Amén. Que su esposo era un hombre viejo. Amén. Y que el niño muere. Y el niño dice, ay, mi cabeza. Y dice que muere. Pero el Señor, Eliseo ora por ellos y el Señor lo resucita. Entonces, dicen algunos comentaristas que este niño, por el significado del que abraza, según ellos dicen que era Abacú, el profeta Abacú. Pero es un comentario que ellos hacen.
Pero a mí me gusta mucho porque Habacuc, que significa el que abraza, porque a veces necesitamos un abrazo de Dios, ese abrazo que nos calma, ese abrazo que nos alienta. Me gusta mucho porque este hombre, a pesar de todo, este hombre supo refugiarse en el Señor. Por eso es que Pablo ministraba esto. Y Habacuc, usted sabe lo que dice en 3:17, dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos. Mira el cuadro, por favor. Usted, a medida que yo te voy ministrando, tú tratas de ver el panorama. Aunque la higuera no florezca, y la higuera daba ese fruto de dulzura. Hay momentos en nuestra vida que falta escasear la dulzura, ¿sí o no? Amén. Usted conoce la historia de Noemí, la suegra de Ruth, que significa la dulzura. Dice, aunque la higuera no florezca ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, mire todo lo que falta, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento y las ovejas sean quitadas de las majadas y no haya vaca en los corrales, con todo, ¿qué dice? Entonces, ¿el gozo está en los bienes que posees o la alegría tuya está en la relación con Dios? Jehová el Señor me ha dado lengua de sabios. Jehová el Señor me ha dado lengua de sabios. Y sigue diciendo, para saber hablar, palabras alcanzadas. Aleluya. Para saber hablar, palabras alcanzadas. Amén. Para saber hablar, palabras alcanzadas. ¿Y cuántas veces te vas a encontrar con gente que están cansados donde quiera que estés caminando? Porque Aleluya. en la conclusión me encuentro con gente, jóvenes, 26 años, que me dice, ¿sabes qué, Carlos? Tengo una carga sobre mis hombros fuerte, que es violenta. No sé cómo sacarme esa carga. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Gloria a tu nombre, Señor. Y no son cristianos. Aleluya. Pero Dios nos ha puesto como lámpara en el lugar donde tú estás y Amén. donde caminas. Aleluya. Para que tú sepas hablarle Sí, a aquel que está cansado. Gloria a Dios. Gloria. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Nótese. Y la gente extranjera, ¿qué cosa era extranjera? Aquellos egipcios que habían salido con el pueblo, que se unieron con el pueblo de Israel, pero como traían una cultura que no era la de Dios, entonces su forma de hablar no era de acuerdo a lo que Dios deseaba. Cuando tú y yo hablamos, como no tenemos lengua de sabio, sino que empezamos a hablar lo que no es de Dios, sino que es de la carne, empezamos a crear un ambiente que no era. Y dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel, aquí están aportándose los hijos de Israel, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? ¿Quién nos diera a comer carne? Mira lo que ellos estaban hablando. Dice, nos acordamos. Nótese cuando tú empiezas a cansarte, cuando empiezas a poner tu mirada en las cosas de atrás, en lo que dejaste de atrás, y dice que nunca digas que las cosas pasadas fueron mejores que las presentes. Amén. Nunca lo digas, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde. Cuando hay alguien en la iglesia que se te acerca, o alguien en el trabajo que se te acerca y empieza a ministrarte de las cosas de antes, entonces tu mente está atrás. Amén. Y dice que el que ponga su mano en el arado y mira hacia atrás, no es digno de ella. No puedes estar pensando en las cosas de Aleluya. atrás. Tienes que estar pensando en la del presente. Entonces eso trae cansancio y fatiga a nuestra alma. La guerra a Israel, y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos, y David se cansó. Dice que David se cansó. Esta palabra aquí, que se cansó, dice que es como cuando alguien, y usted tiene que haber experimentado, es como que hay gente que lo dice, es como que tienes una sombra negra sobre ti que te cubre. Pero esa sombra negra que te cubre es algo que no es bueno, es algo que tú no te puedes despejar de ello. Es un cansancio espiritual de algo, de una potestad que no es de Dios, que está sobre tu vida haciéndote sombra. Es como que drenándote la vida, gloria a Dios. Eso es lo que significa ahí el término cansar. Y dice que cuando David peleó, acuérdese de algo, David era la cabeza de un ejército. Los hombres que somos la cabeza de nuestro hogar, tenemos que tener cuidado porque mayormente el ataque es la cabeza del hogar. Gloria a Dios. Entonces las esposas tienen que estar hablando por los esposos.
o la mayoría de las veces va a ser a tu cerebro, a tu mente, a la forma de pensar tuya, a la forma de conducirte. Amén. Amén. Santo eres, aleluya. Gloria a Dios. Y este gigante, gloria al nombre de Jesús, que se llama Isbibeno, significa el que toma preso, el que te aprisiona, el que te acorrala. ¿Cuánta gente hoy en día se siente preso? Mucha gente hoy en día se siente preso. Y yo decía, Señor, ¿cómo se puede salir uno de una prisión? Y simplemente me acordé de dos pasajes. ¿Cómo se puede salir una persona de una prisión? Lo primero que nos enseña Dios para salir de cansancio es la oración. La segunda, ¿te acuerdas cuando estaba Tabita o Dorcas y estaba Pedro que estaba preso? ¿Qué es lo que hacía la iglesia? Oraba sin Cesar. Aquí vuelvo otra vez la oración. Oraba sin cesar. Y hubo una manifestación angelical. Y donde Pedro fue liberado por la intervención de un ángel. Pero hubo alguien que también estuvo preso con Silas. ¿Qué fue lo que hizo Pablo y Silas cuando estaban presos? Entonces la segunda herramienta, la primera es oración, relación. La segunda es alguien, intercesión, porque por Pedro hubo personas que intercedieron. Entonces está la oración, está la intercesión de otras personas que le apoyan y está la alabanza. Porque la alabanza hizo que Pablo y Silas rompieran las cadenas. La guerra de Israel y descendió David y sus siervos con él y pelearon con los filisteos y David se cansó. Dice que David se cansó. Esta palabra aquí que se cansó dice que es como cuando alguien, y usted tiene que haber experimentado, es como que tienes, hay gente que lo dicen, es como que tienes una sombra negra sobre ti que te cubre. Pero esa sombra negra que te cubre es algo que no es bueno, es algo que tú no te puedes despejar de ello. Es un cansancio espiritual de algo, de una potestad que no es de Dios, que está sobre tu vida haciéndote sombra. Es como que drenándote la vida, gloria a Dios. Eso que significa ahí el término cansar. Y dice que cuando David peleó, David, acuérdese de algo, David era la cabeza de un ejército. Los hombres que somos la cabeza de nuestro hogar, tenemos que tener cuidado porque mayormente el ataque es la cabeza del hogar, gloria a Dios. Entonces las esposas tienen que estar hablando por los esposos y las mujeres que no tienen, que fueron abandonadas por los esposos o por alguna razón ellas se vuelven como la cabeza del hogar y tienen que tener cuidado porque el ataque siempre va sobre la cabeza del hogar. ¿Te acuerdas cuando salió Goliat? Goliat estuvo por 40 días y 40 noches dando la misma palabra. ¿Y qué fue lo que esa palabra negativa afectó a la cabeza del ejército que fue Saúl? Y dice que Saúl tenía miedo y la cabeza estaba paralizada, todo el cuerpo que era el ejército israelita estaba paralizado, gloria a Dios. Entonces el ataque casi siempre o la mayoría de las veces va a ser a tu cerebro, a tu mente, a la forma de pensar tuya, a la forma de conducirte. Amén. Amén. Santo eres, aleluya. Gloria a Dios. Y este gigante, gloria al nombre de Jesús, que se llama Isbibeno, significa el que toma preso, el que te aprisiona, el que te acorrala. ¿Cuánta gente hoy en día se siente preso? Mucha gente hoy en día se siente preso. Y yo decía, Señor, ¿cómo se puede salir uno de una prisión? Y simplemente me acordé de dos pasajes. ¿Cómo se puede salir una persona de una prisión? Lo primero que nos enseña Dios para salir de cansancio es la oración. La segunda, ¿te acuerdas cuando estaba Tabita o Dorcas y estaba Pedro que estaba preso? ¿Qué es lo que hacía la iglesia? Oraba sin Cesar. Aquí vuelvo otra vez la oración. Oraba sin cesar. Y hubo una manifestación angelical. Y donde Pedro fue liberado por la intervención de un ángel. Pero hubo alguien que también estuvo preso con Silas. ¿Qué fue lo que hizo Pablo y Silas cuando estaban presos? Entonces la segunda herramienta, la primera es oración, relación. La segunda es alguien, intercesión, porque por Pedro hubo personas que intercedieron. Entonces está la oración, está la intercesión de otras personas que le apoyan y está la alabanza. Porque la alabanza hizo que Pablo y Silas rompieran las cadenas. Te quitan todo. Todo
lo que tú tienes te has quitado sí, es un término de arrasar. Y por último, déjame ir aquí a Éxodo 17:8. Dice así: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Me gusta mucho ese término Refidim, porque Refidim significa lugares espaciosos o lugares de camas, lugares de descanso. Cuando tú y yo a veces estamos descansados en el Señor y usted dice, ahora sí voy a tomar un descanso, de pronto te llega una mala noticia y tú dices, Señor, pero no puedo descansar, porque una de las cosas que Dios, que el enemigo mira es cuando tú estás descansado, cuando tú estás ahí acalmado, entonces llega y empieza a atacar, porque lo que hace el enemigo es quitarte el descanso para que tú estés ansioso, tú no puedas estar descansado. Pero dice la Escritura que Dios es nuestro refugio. Y cuando tú y yo nos metemos dentro del abrigo del Altísimo, es ahí donde refugiamos, es donde buscamos el refugio, donde podemos hallar descanso. Pero lo que hace el enemigo es eso. Cuando tú estás tratando de descansar, trata del enemigo de llegar y quitarte ese descanso, ese júbilo, ese deseo. Por eso es que todo momento tenemos que estar orando y dándole gracias a Dios en todo momento.